Después de 9 años, Intensamente regresa triunfante a la pantalla grande con una nueva aventura, llevándonos de nuevo a la mente de Riley. Esta será la primera parte de varias donde repasaremos las curiosidades, secretos y datos más interesantes de la cinta. Ay, ¿me estará faltando un dato? ¿Mis fuentes sí son confiables? ¿Y si la gente se aburre con mi video y me odia? Ay no, ya me está dando ansiedad. Mejor empecemos. Esto es Curiosidades de Intensamente 2 por Alfreli. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Alfreli. Después del arrasador éxito de Intensamente, tanto en taquilla como en galardones y en la ovación del público, era inevitable que Pixar le hiciera una secuela. Inicialmente, Pete Docter, el creador y director de la cinta, no estaba muy entusiasmado con la idea, estando más comprometido en seguir haciendo proyectos originales. Pixar y Docter reconsideraron seriamente hacer una secuela porque el hambre es canija. Por otro lado tenemos a Kelsey Mann. Él es un veterano de la industria de la animación que inició en la televisión trabajando en Cartoon Network. Después llegó a Pixar y fue supervisor de historia en Monsters University, El Buen Dinosaurio y Onward. Bueno, en 2019, Kelsey precisamente estaba terminando de trabajar en Onward cuando Docter se le acercó y le preguntó: Oye, ¿quieres hacer Intensamente 2? Curiosamente, Kelsey ha estado siguiendo los pasos de Docter, por decirlo de alguna manera. Ambos crecieron en Minnesota, Docter dirigió y escribió Monsters Inc., mientras que Kelsey trabajó en la historia de Monsters University, y ahora le tocaría trabajar en Intensamente 2, otra secuela de Docter. Sin embargo, Docter no tenía una propuesta sobre qué podría tratar la secuela, así que lo primero que hicieron fue volver a ver la película. Al final, la cinta termina con una pregunta a modo de chiste diciendo: Después de todo, Riley ya tiene 12. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues Kelsey quiso que la secuela respondiera esa pregunta. Sabían que debían mostrar a Riley pasando por la pubertad y todos los cambios que conlleva. Kelsey se embarcó en una profunda reflexión sobre cómo hacer una buena secuela. Para esto hizo 2 listas, una de secuelas que le gustaban y otra de las que no. Ahí se dio cuenta de que una buena secuela no intenta imitar a la original, al contrario, hace cosas nuevas y expande su universo. Para esto, irónicamente, decidió tratar a Intensamente 2 como una obra original y no como una secuela. Para esto se inspiró en sus vivencias personales. Trató de recordar cómo se sentía cuando era un adolescente. Vio fotos de sí mismo y notó que cuando tenía 8 años estaba súper feliz, pero conforme avanzaban los cumpleaños, su sonrisa desaparecía al punto que cuando cumplió 13 se veía totalmente miserable. A esa edad solo podía ver sus propias fallas, dudaba de sí mismo y no se sentía digno de amor. Kelsey quería que esta película fuera una que le hubiera ayudado cuando era adolescente. La hizo pensando en su yo adolescente para decirle que no es el único que es duro consigo mismo, que no está solo, todos pasamos por esto y que todo estará bien. Para esta secuela, Kelsey usó la idea original de 5 a 27 emociones de Pete Docter. Cuando Docter estaba haciendo su investigación para la primera cinta, los expertos le dijeron que habían de 5 a 27 emociones. Por eso, originalmente, Docter tenía pensado incluir muchísimas emociones, las cuales después tuvo que reducir a solo 5 para simplificar la historia. Pues Kelsey quería seguir con esta misma idea y expandirla presentando nuevas emociones. Fue así que Kelsey hizo una lista de 20 y tantas emociones para decidir cuál sería la nueva estrella de la cinta. Siempre se sintió atraído a la ansiedad, pues esta era una emoción con la que se identificaba cuando era adolescente y ahora como adulto. Además de esto, Kelsey consultó a psicólogos expertos, Lisa Damour, especialista en niñas adolescentes, y Dacher Kepner, profesor de psicología, quien también asesoró en la primera cinta. Ellos le dijeron que las emociones más prominentes en la adolescencia son las que te hacen ser autoconsciente. Empiezas a preocuparte del qué dirán y te comparas con los demás. Kelsey también investigó y descubrió que la ansiedad estaba en ascenso en los adolescentes, y esto fue en 2019. Después llegó la pandemia y todo empeoró. La ansiedad se disparó no solo en adolescentes, sino en todas las edades. Por lo tanto, todo apuntaba a que ansiedad se convertiría en el objeto de estudio de la secuela. La ansiedad es una emoción que está ahí para protegernos. Ella se encarga de prepararnos para futuros problemas potenciales. Sin embargo, es muy buena en su trabajo, a veces demasiado buena, por lo que es importante aprender a gestionarla sanamente. En una entrevista, a Kelsey le preguntaron por qué alegría es la única emoción positiva, entre comillas. Sin embargo, Kelsey respondió que para él todas las emociones son positivas, porque te quieren y te protegen. Sin embargo, es verdad que alegría es la única emoción placentera, mientras que el resto tienden a ser emociones displacenteras. Dacher Kepner, uno de los expertos en psicología, siempre insistió que Pixar agregara más emociones prosociales, que son aquellas que nos motivan a actuar de manera beneficiosa para otras personas. En especial, sugirió que agregaran a compasión
admiración y asombro. Sin embargo, al parecer, Pixar escoge las emociones en base a qué tanto conflicto puedan darle a Riley en términos narrativos, y esa sería la razón por la que alegría es la única emoción placentera del grupo. Pero esto solo es una especulación de nuestra parte. De cualquier forma, sea la razón por la que haya sido, Kelsey terminó eligiendo un total de 9 emociones que originalmente iban a aparecer en la cinta. Estas serían Schadenfreude, el placer del sufrimiento ajeno, culpa, shame, que es una vergüenza intensa y humillante, celos, envidia, embarrassment, que es una vergüenza ligera e incómoda, ennui, que es desinterés o aburrimiento, y ansiedad. Sin embargo, esto probó ser demasiado abrumador para el espectador, por lo tanto se decidió simplificar a las 4 nuevas emociones que vemos en la cinta. Cabe mencionar que más adelante, en la sección de contenido descartado, vamos a profundizar sobre cómo tenían pensado plasmar estas emociones descartadas. Kelsey pensó que cuando eres adolescente sientes que todas estas nuevas emociones se apoderan de ti, por eso se le ocurrió que la historia de esta secuela fuera precisamente esa, que literalmente las nuevas emociones se apoderarían del cuartel central. Eso era algo que tenía claro desde el inicio. Con la premisa clara, se formó el equipo. Kelsey Mann sería el director, siendo este su debut. Asimismo, Meg LeFou, la escritora de la original, regresaría como guionista de esta secuela junto a Dave Holstein, mientras que Maurisa Horwitz fue la editora del filme. Andrea Datzman fue la compositora de la cinta, siendo esta la primera película de Pixar en ser compuesta por una mujer. Ella ha trabajado bastante en Pixar en películas como Ratatouille, Up, Cars 2 e Intensamente. De hecho, ella es la voz de Triple Dane Gump, la molesta canción que siempre recuerda a Riley. Oigan, no olviden darle like y suscribirse para que a Alfie no le dé ansiedad. Los personajes de Intensamente están basados en figuras simples. Alegría es una estrella, tristeza es una gota, furia es un cuadrado, etc. Este también fue el caso para diseñar a las nuevas emociones. Por ejemplo, ansiedad es un rayo naranja, ennui es un palo doblado, vergüenza es un gran círculo y envidia tiene forma de tachuela. Algo curioso que sucedió en los diseños de personaje de la película original es que las emociones masculinas, o sea furia y temor, eran los que tenían un diseño más exagerado, mientras que las emociones femeninas, alegría, tristeza y desagrado, tenían proporciones realistas. Esto fue algo que quisieron corregir en la secuela y por eso ansiedad, envidia y ennui tienen un diseño más exagerado. Entre las primeras ideas de diseño de ansiedad, se mostraba que sería un monstruo parecido a Godzilla. Entre más peleabas con ella, más grande y fuerte se hacía. Pero si aprendías a manejarla, más chiquita se hacía. También otra idea que tenían es que Ansiedad originalmente sería un personaje llamado TIA, que sus siglas en inglés significan Asesora de Integración Transicional, pero después cambiaría de forma para revelar su verdadera identidad como Ansiedad. Sin embargo, descartaron ese concepto porque sintieron que el plot twist era innecesario. Para plasmar la intensidad que la ansiedad puede llegar a dar, los diseñadores le dieron un cuerpo esbelto, similar al de un rayo, que contrasta increíblemente con sus expresivos ojos y boca. Además, su cabello chamuscado transmite una sensación explosiva en su diseño. Al mismo tiempo, como esta emoción está relacionada con el miedo, quisieron incluir en el diseño de Ansiedad los mismos ojos grandes y cejas flotantes que tiene Temor. Hubo múltiples versiones de envidia porque al ser una emoción negativa, les costaba trabajo crear un personaje agradable. Por eso decidieron hacerla más encantadora al hacer que solo viera lo mejor de las demás personas. Ahora sí que envidia de la buena, como decimos acá en México. Decidieron poner mucho énfasis en sus grandes ojos, ya que la palabra envidia viene del verbo latín invidere, que significa mirar con recelo. Originalmente, Vergüenza sería una mujer con lentes, brackets y cabello rizado. De hecho, me recuerda mucho a Carlitos, Dobabes. Por lo que se puede ver en sus primeros bocetos, ella sería torpe, sudorosa, escupía al hablar y se le resbalaba todo. Sin embargo, este diseño fue descartado en favor al que terminamos viendo en el producto final. Ennui nació de intentar encontrar una emoción que representa la actitud de los adolescentes de llevar la contraria a los adultos. Originalmente jugaron con indignación y desprecio, pero esta última resultó ser demasiado tóxica y difícil de personificar. Al final se inclinaron por ennui, pues querían presentar una emoción poco conocida. Ennui era perfecta porque genera muchas preguntas en la audiencia y les hace darse cuenta que hay emociones más complejas de lo que originalmente pensaban. Ennui es una palabra francesa, por eso el personaje es francés y es interpretado por la actriz francesa Adèle Exarchopoulos, o como dije en Alegría, Adèle Wiwi, quien de hecho también fue la voz de Ennui en la versión francesa de la cinta. Para reflejar su apatía, hicieron que ni siquiera le importara pararse derecho, formando así un gesto sinuoso en su cuerpo. El diseño de Ennui está compuesto de puras curvas, a excepción de su nariz que las contrarrestra y equilibra su diseño.
Para esta secuela dejaron atrás los recuerdos claves y las islas de personalidad para centrarse en un concepto más complejo, el sentido de identidad. Este sentido está compuesto por el conjunto de creencias que Riley tiene sobre la vida y ella misma. Sin embargo, como podrán imaginar, resultó bastante complicado para Pixar poder visualizar un concepto tan abstracto y complejo. El equipo creativo debatió mucho sobre cómo debía verse, cómo debía cambiar, podía ser dañado o manipulado. El sentido de identidad debía sentirse como parte del mundo mental de Riley, pero al mismo tiempo ilustrar claramente cómo Riley se siente con ella misma. En algún momento se llegó a considerar que el sentido de identidad fuera una pequeña Riley, como una suerte de yo interior, pero al final optaron por representarlo con figuras abstractas. Otro concepto importante que debuta en esta secuela es el flujo de conciencia, que muestra visualmente lo que está pensando Riley en ese momento. Para diseñar este río decidieron hacerlo colorido y brillante, inspirándose en las fotografías de larga exposición de algas bioluminiscentes y luces LED que se mueven de un lado a otro para crear líneas brillantes. Este originalmente jugaría un papel más importante en la película, pero esto lo explicaremos a fondo más adelante en la sección de contenido descartado. Parte del cast original no regresó para esta secuela, específicamente Bill Hader y Mindy Kaling, quienes interpretaron a Temor y Disgusto respectivamente. Esto fue porque al resto de las emociones se les ofreció el 2% de lo que le pagaron a Amy Poehler, la actriz detrás de Alegría. Ella recibió un sueldo de $5 millones más un bono bastante lucrativo, mientras que el resto del cast solo se les ofreció $100,000 sin ningún bono. Para seleccionar a los actores de voz, Kelsey buscó talento que pudiera encarnar a la perfección al personaje que trataban de crear. Sin embargo, Docter también le aconsejó que prestara atención a la personalidad y el comportamiento de los actores cuando no estaban actuando. Esto para que encontrara gente que naturalmente ya era como el personaje que buscaban, y de esta manera la interpretación y voz del actor representara de manera auténtica la esencia del personaje que buscaban. Pixar se acercó a Maya Hawke para ver si estaba interesada en interpretar a Ansiedad para su nueva película. Sin embargo, ella solo estaba disponible justo cuando el director Kelsey Mann estaría de vacaciones con su familia en Walt Disney World. Fue así que mientras estaba en el parque, lo llevaron a una oficina trasera y realizaron la audición a través de una llamada por Zoom. A pesar de las extrañas circunstancias en que se dio la audición, la actuación de Hawke conmovió a Kelsey hasta las lágrimas y en ese instante la contrató. La gran energía y rapidez de habla de Hawke la ponía como una gran candidata, pero lo que de verdad aseguró que se quedara con el papel fue que podía darle esa humanidad que necesitaba el personaje para que se sintiera que Ansiedad realmente quería lo mejor para Riley. Temor y Desagrado no fueron los únicos que tendrían nuevos actores. Resulta que Riley también tuvo que tener una nueva actriz. Esto es porque Caitlin Díaz, la voz original de Riley, tenía 11 años cuando interpretó al personaje. Bueno, eso fue hace 9 años. Ahora tiene 20. Y Pixar estaba buscando una actriz que tuviera una edad parecida a la de Riley. Fue así que encontraron a Kensington Talman, un adolescente que tiene una voz similar a Caitlin. Intensamente 2 se enfrentó a dos grandes desafíos. Primero, la producción comenzó justo durante la pandemia, obligando a los artistas a trabajar desde casa. Pero su segundo desafío sería más grande, pues la huelga de actores del 2023 amenazó con retrasar el proyecto. Ante la inminente huelga, la ansiedad del crew se disparó hasta el techo y trabajaron incansablemente con las actrices y actores para completar 30 sesiones de grabación en tan solo 30 días. Afortunadamente, todo ese material grabado fue suficiente para que los animadores pudieran trabajar durante los casi 4 meses que duró la huelga, y una vez que terminó el equipo, volvió a tener otras 30 sesiones de grabación en un mes. De no haber sido por estas maratónicas sesiones de trabajo, la película, sin lugar a dudas, se hubiera retrasado. Entre estas sesiones, probablemente las más extrañas fueron las de Paul Walter Hauser, actor que da vida a vergüenza. Dado que su personaje no habla, sus sesiones fueron puras vocalizaciones. El director le pedía a Paul que transmitiera con puros sonidos lo que el personaje hubiera dicho si tuviera el coraje para expresarlo, resultando en una de las sesiones de grabación más extrañas. Para asegurar que la cinta retratara con realismo la vida de un adolescente actual, Pixar armó un grupo especial llamado El Equipo Riley, compuesto por 9 adolescentes de diferentes partes del país. Cada 4 meses, ellas veían la versión más reciente de la película y daban retroalimentación y sugerencias sobre cómo mejorarla. La primera reunión sucedió en enero del 2020, donde a través de una videollamada vieron un boceto de la cinta y la comentaron. Repitieron este proceso unas 10 veces con las versiones posteriores de la película. Aquí, ellas compartieron su perspectiva sobre qué cosas resonaban con ellas y qué cosas no. El objetivo era que con sus observaciones, la historia fuera más auténtica. Gracias a ellas, Pixar podía darse una idea de cómo reaccionaría una verdadera adolescente ante las presiones que vive Riley en la cinta.
Y precisamente sus comentarios llevaron a varios cambios que terminaron en el producto final. Uno de estos fue la inclusión de Nostalgia, quien fue propuesto por Raya Richardson. Por otro lado, Madwa Hodgefall, otra niña del equipo, dijo que tenía curiosidad por ver cómo eran las habitaciones de las emociones, comentario que inspiró la escena en la que se muestra a las emociones durmiendo en sus pequeños cuartos. Además de eso, hubo otros cambios que propusieron, pero estos mejor los abordaremos más adelante en la sección de contenido descartado. De cualquier manera, las notas que el equipo Riley dio fueron muy valiosas para Pixar, pues le ayudaron a encontrar un equilibrio donde la historia se sintiera real, pero sin llegar a ser demasiado cruda o difícil de ver. No sé si podemos decir que el tráiler de Intensamente 2 haya roto el internet, pero lo que sí es un hecho irrefutable es que se convirtió en el tráiler más visto de una película animada en toda la historia de Disney, acumulando la impresionante cantidad de 157 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, cifra que superó el récord anterior que había sido establecido por el tráiler de Frozen 2. Como cualquier película, Intensamente 2 tiene bastantes pósters alternativos. Primero tenemos el póster internacional, que es de mis favoritos. El póster Real D 3D, donde ansiedad está acaparando la consola. El póster francés y japonés, donde las nuevas emociones apenas están llegando. El póster de IMAX, donde vemos a las emociones embotelladas. El póster Doubly, que en México se volvió meme por su similitud con la campaña publicitaria de la política Claudia Sheinbaum. Y el póster de Fandango, que muestra una bonita ilustración de las 9 emociones. Pixar invirtió bastante dinero en el marketing de la cinta. Esto se puede ver reflejado con la serie de animaciones especiales que realizaron a modo de promoción. Estas son demasiadas, pero a continuación mencionaremos las que más nos parecieron interesantes. Primero tenemos esta pequeña animación de todas las emociones tratando de entrar en el encuadre vertical del celular. Alegría, envidia y ansiedad saltando en el aire por separado y después interactuando entre ellas. Vemos a temor y ansiedad chocando accidentalmente y cada una se espanta. También alegría trata de enseñarle a ansiedad cómo se utiliza la consola, pero creo que necesita más práctica. Curiosamente, tenemos varias animaciones donde tristeza y vergüenza están bien shippeados. Primero vemos a tristeza y vergüenza saludándose mientras saltan por el aire, luego chocan entre ellos accidentalmente y al final están juntitos. En otra están chill cuando de repente vergüenza recuerda algo embarazoso. Y por último, hay una donde ambos andan de introvertidos en una fiesta del cuartel central. Las siguientes animaciones me encantan porque son de las emociones usando el celular o haciendo TikToks. La primera es ansiedad tomando una selfie junto a las demás emociones, pero sale borrosa. Furia usa un filtro que le dice qué snack llevará al cine. Le sale una manzana y se enoja. Envidia, toda chiquita, mira el celular fijamente y luego dice, básicamente somos la misma persona. Y por último, Alegría se pone un filtro de ojos de anime, luego se los pone a Ansiedad y por último a Furia, que se enoja. También hay unas imágenes que no aparecen en la cinta. Podemos ver a Ansiedad y Temor abrazados mientras están teniendo el susto de su vida. A Envidia admirando a disgusto, aunque creo que son dos PNGs que pegaron sobre el fondo, y a tristeza encima de vergüenza. Podemos ver el carrete de fotos que Riley tiene en su celular y un curioso post donde hasta me enseñaron cómo usar Instagram. Resulta que si en un post con varias imágenes dejas presionado los puntitos abajo, puedes pasar rápidamente por todas las imágenes. El post son varios frames de una pequeña animación de Alegría haciendo malabares y puedes reproducirla con esta función. Tremendo marketing, hasta me enseña funciones que nadie conoce de Instagram. Y por último, hay unas promos muy chistosas donde vemos unas botargas de Alegría y Tristeza. A Tristeza se le caen las palomitas. ¡No! Definitivamente cine. Y al final le dan una palomera de Furia. Luego otro donde a Tristeza, adivinen, se le vuelven a caer las palomitas. Puta madre Tristeza. Pero acá Alegría la reconforta y le da de sus palomitas. Pixar tuvo una colaboración con Airbnb. Aquí Alegría invitó a la gente a vivir unos días en la mente de Riley e incluso hasta podías usar la consola. Su fachada era la torre del cuartel central y tenía diferentes habitaciones inspiradas en el cuartel y las emociones. Las habitaciones principales donde se podía dormir eran las de Alegría y Ansiedad, y el resto de las habitaciones de estancia estaban acomodadas a lo largo de varios pisos y estaban inspiradas en Furia, Temor, Tristeza y las demás emociones. Además de eso, habían varias cosas interesantes. Para empezar, el menú incluía pizza con brócoli. Sí, como en la película. No sé quién llegó a pedir eso. Hay una mesa de hockey de aire personalizada de las sirenas. Podías crear tu propio orbe de memoria donde imprimías una imagen y la metías en un orbe de plástico transparente con luces adentro. Y también habían pistas escondidas que te llevaban a buscar por cada habitación. Al juntarlas todas, te explicaban que podías activar el modo fiesta en la consola que cambiaba las luces del cuarto. Intensamente también protagonizó un par de comerciales, todas con animaciones y diálogos exclusivos. El primero es sobre Uber, donde la mamá de Riley revisa el viaje de su hija, quien está yendo de la pista de hielo a la casa. El segundo es de McDonald's, donde el papá compra una cajita feliz y todos disfrutan de la comida.
A diferencia de la 1, esta secuela tiene un formato más amplio. Según Pixar, esto fue porque Intensamente 2 es una expansión de la primera. Se expande su mundo, las emociones, la consola, y para reflejar eso decidieron expandir el formato haciéndolo más horizontal. Algo que se propuso el director fue hacer una película diferente. Mientras que la primera inicia de forma cálida y calmada, quería que la segunda iniciara enérgica y vibrante. Por eso comienza con un partido de hockey. De hecho, durante unos instantes se puede escuchar la melodía, pero versión rock, del clásico tema de Intensamente 1. Riley tiene el número 28 porque esta es la 28ª cinta de Pixar. De hecho, originalmente iba a ser el 29, pero Helio retrasó un año su estreno y por eso tuvieron que modificar el número. La marca de la armadura de Riley es DMR, una referencia al diseñador de producción Jason Dimmer. Podemos ver un cartel que dice Spiney's Pizza. Este es un guiño al titiritero Carol Spiney, quien daba vida a Big Bird y Oscar el Gruñón. Esto porque el director fue un gran fan de Plaza Sésamo. De hecho, más adelante vemos a Riley y las Red Hawks comiendo una pizza de este restaurante. Vemos que a Riley ya no le queda el suéter que usaba, y debido a que tiene el color de las 5 emociones principales, muchos hemos interpretado esto como un símbolo de que Riley necesita nuevas emociones, ya que las que tenía antes le quedan cortas. Los binoculares de tristeza son idénticos al personaje Lenny de Toy Story. Está bien bonito este personaje. Además podemos ver la nueva isla de la familia. Muchos notaron que se hizo mucho más pequeña, pero también se dieron cuenta que cambió su diseño. Originalmente sus padres estaban abrazándola, pero ahora ya no la están tocando. Obviamente esto es para representar cómo Riley se está alejando de sus padres y está conviviendo más con sus amigas. En la esquina inferior se puede ver a una niña vomitando entre la multitud. Este es un pequeño huevo de Pascua agregado por Jonah Blue-Laird, jefe técnico del departamento de multitudes, a quien le gusta esconder a gente vomitando entre las multitudes. También hizo lo mismo en Toy Story 4. Seguramente notaste el póster de Four Town en la habitación de Riley, pero ¿acaso sabías que, según el diseñador de producción, este póster es del tour del reencuentro de la banda? Sí, son los Four Town, pero más viejos. Además, podemos ver un póster de Danza y Resplandor, que, si recuerdas bien, es la misma banda que Riley dice que le gusta cuando está hablando con las Firehawk. A pesar de ser pequeñas, hay muchas curiosidades en las habitaciones de las emociones. Alegría tiene una figura de origami de Bing Bong. De hecho, también se puede ver en el libro de arte. El director había dicho que quería homenajear de alguna manera a Bing Bong, pero nunca lo quiso revivir por respeto a la historia de la anterior película, pues traerlo de vuelto a la vida sería demeritar la historia original. Además, el cuarto de Alegría es muy similar en diseño al de Riley. Ambas tienen estrellitas y luces colgantes. De las otras emociones, Temor tiene un barandal como una medida preventiva para evitar que se caiga de la cama, y luces por miedo a la oscuridad. Furia tiene un bloque de cemento como almohada, una pera de boxeo, un bate para intimidar a los intrusos, que de hecho lleva consigo cuando llega el equipo de demolición, un aspersor arriba por si quema su cuarto, y una sábana que es una manta de aluminio, material que es resistente al fuego. Y por último se puede ver el camión de Pizza Planeta como una figurita de origami. La forma en cómo muestran que el sillón es cortado parece ser una sutil referencia a la icónica escena de El Resplandor, y me encanta que sea Temor quien protagoniza esta referencia a una película de miedo. Además, el piano que cae del cielo es el mismo piano de Joe Gardner de Soul. La playera para dormir de Riley tiene el logo Brang. Esta es la compañía que emprendió su papá en la primera película y la razón por la cual tuvieron que mudarse en un principio. Aprovechando que Riley estaría fuera de casa durante todo el fin de semana, su papá quería... ya saben, pero su mamá tenía otros planes. Riley se entera que sus amigas no estarán en su misma escuela el próximo año, y Alegría permite que se sienta triste, mostrando así lo que aprendió en la cinta anterior. Pero como bien vimos en esta película, aún le faltan más cosas por aprender. Se nos presenta el personaje de Valentina Ortiz. En el libro de arte se nos explica que ella es una estadounidense con ascendencia cubano-mexicana de primera generación. Ella fue nombrada así por Valentina Ramírez Avitia, la Valentina, quien se hizo pasar por hombre para pelear durante la Revolución Mexicana. Ansiedad llega al cuartel y viene cargando muchísimo equipaje. Esto es una referencia a la expresión en inglés emotional baggage, que se traduce como equipaje emocional, y es una forma de referirse a todas las emociones negativas y traumas del pasado que una persona sigue cargando consigo misma. Originalmente sería Culpa quien estaría cargando el equipaje emocional, pero la eliminaron de la cinta. Entonces, para conservar el chiste, le dieron el equipaje a Ansiedad. El color naranja, o sea, el color asociado con ansiedad, se encuentra bastante presente en el mundo real de Riley. Los lockers, su suéter, los asientos del ring, el sofá, etc. En todos los lugares en los que se encuentra Riley, siempre está presente el naranja. Esto para representar que Riley está constantemente ansiosa.
Envidia es la única emoción que tiene 4 dedos. Esto podría ser para simbolizar que Envidia se siente incompleta y desea ser como los demás, pues el resto de las emociones tienen 5 dedos. Las nuevas emociones pueden hablar varios idiomas. Esto es bastante obvio en Anui, quien habla francés, pero también ansiedad puede hacerlo, pues le dice Mon Ami a Anui. Esto para reflejar que son más complejas que las principales. Por otro lado, las emociones básicas solo pueden hablar inglés, por eso vemos que a Alegría le cuesta trabajo decirle por su nombre a Anui y mejor le dice oui oui. Esto fue intencional para representar que las nuevas emociones son más complejas que las anteriores. Vemos que Nostalgia sale de una pequeña puerta en la parte trasera del cuartel. Curiosamente, esta puerta también está en la película anterior. Resulta que originalmente había una escena donde veríamos que esta puerta llevaba al sauna de Furia, por eso tiene su forma cuadrada. Pero, a pesar de que al final se eliminó esa escena, la puerta quedó intacta y se puede ver en la película anterior. Esto creó la oportunidad para que el equipo de la secuela le diera un nuevo propósito a este cuarto y así poner a Nostalgia ahí. En el libro de arte se nos explica que las Firehawks están inspiradas en un grupo de chicas mexicanas que tuvieron que formar su propia liga para poder seguir jugando hockey. Lamentablemente, el libro de arte no da más información y nos fue imposible encontrar cuál es este grupo. ¿Dónde había escuchado esto? El huevo de Pascua A113 aparece en la bóveda mental de Riley. Aquí podemos verlo escrito con números romanos encima de la caja fuerte en donde son encerradas las emociones. Los guardias de seguridad que encierran a las emociones son los mismos guardias que vigilaban a Jangles el payaso. De hecho, sus actores de voz, Frank Oz y Dave Goetz, regresaron para interpretar a estos personajes. Y un detalle gracioso, los guardias también se llaman Frank y Dave, solo que el guardia de Frank Oz se llama Dave y el de Dave Goetz se llama Frank. Bluffy está claramente inspirado en personajes de series infantiles como Las Pistas de Blue o Dora la Exploradora, pues puede romper la cuarta pared hablando directamente con la audiencia. Además, su cangurera Pucci es similar a la mochila de Dora. Lance Slashblade es un personaje de videojuegos con gráficos poligonales y pixeleados que evoca el estilo de la PlayStation 1. Está muy influenciado por los RPG japoneses, especialmente Final Fantasy. En inglés, su voz es interpretada por Young Ji, un actor de voz de videojuegos. Su habilidad especial, hacerse bolita y rodar, recuerda a la morfoesfera de Samus Aran en Metroid. Su gran espada está diseñada para que parezca un palo de hockey. Los diseñadores querían que su diseño te hiciera preguntarte ¿qué? ¿Por qué? Como su enorme espada, su innecesaria hombrera que solo tiene en un hombro y su abdomen expuesto. Entre los orbes se puede ver una referencia a Helio, la próxima película de Pixar, con Helio flotando en el espacio. Monte Crushmore es una parodia al Monte Rushmore, pero en lugar de presidentes están los rostros de varios de los crushes de Riley, incluyendo a Jordan de la anterior cinta, Robert de Fort Town y Lance Slashblade. Durante el desfile de futuras carreras, se puede ver la pelota Luxo escondida en el fondo. En el escritorio de la Coach Robert se encuentra una lámpara Luxo, la icónica lámpara de Pixar. Para el clímax de la cinta, vemos a Riley sufriendo un ataque de ansiedad. Pixar realizó más de 25 reuniones para planear la escena, pero estas no eran reuniones ordinarias, pues involucraron a todos los jefes de departamento quienes colaboraron para resolver cómo ejecutar la escena. Además, esta escena fue de las últimas en animarse, meses antes del estreno. Debido a la falta de tiempo, tuvieron que trabajar sin storyboards y hacer ajustes sobre la marcha. Utilizaron técnicas como ajustar el ángulo del obturador y manipular la profundidad de campo para que todo estuviera más enfocado conforme la presión crecía y crecía en Riley, y luego hicieron todo lo contrario cuando el ataque de ansiedad le pega. También sobreexpusieron la luz y le dieron una vibración al fondo para retratar de mejor manera el ataque. Pixar acertó con su primera entrega al presentar un mensaje innovador sobre la importancia de la tristeza. Inspirados por esto, el equipo quería abordar algo igual de poderoso en esta secuela, pero con emociones más complejas. Sin embargo, no estaban seguros de cómo abordar la ansiedad, pues no creían que aceptar tu ansiedad fuera el mejor mensaje. Finalmente, aunque la película sí trata sobre la ansiedad, su verdadero mensaje es la aceptación de uno mismo. Se trata de aprender a amar cada faceta de ti, tus fallas y fortalezas, tus multitudes y polaridades. No necesitas ser perfecto para amarte a ti mismo. Como ya habíamos explicado anteriormente, originalmente serían 9 nuevas emociones, pero como esto era abrumador para la audiencia, se tuvo que disminuir a la mitad. Entre estos se encuentra Sospecha, que tenía varios diseños que lo mostraban con gabardina, lentes y colores desaturados, y uno hasta se parece al icono cuando navegas en modo incógnito. Durante un tiempo, Alegría no sería la única emoción placentera del cuartel, pues también se llegó a contemplar incluir a Asombro, una emoción rosa bastante chill que tenía vibras hippies y medio New Age.
En versiones tempranas de la cinta, celos aparecía en el cuartel central. Una experiencia común de los adolescentes es compararse con sus compañeros y eso es precisamente lo que hacen los celos. Pero al final, el personaje no era carismático y no quedaba claro como una emoción. A menudo, las personas confunden los celos con la envidia, e incluso se consideró hacer que celos y envidia fueran gemelos idénticos sin que nadie pudiera distinguir quién era quién. En etapas tempranas del desarrollo, se había considerado incluir a Shame. Debido a que la historia es sobre no sentirse lo suficientemente bueno, Shame era vista como una emoción clave. Entre sus diseños se encontraba que fuera un líquido aceitoso y tóxico, una gran silueta oscura con ojos blancos o una desinteresada chica gris que vagamente recuerda a Anui. Inicialmente, Shame sería la gran villana de la historia en lugar de ansiedad. Las emociones viajarían por el flujo de conciencia hasta el subconsciente y finalmente al inconsciente, donde se encontrarían con Shame, que era una presencia demoníaca que vivía en su inconsciente. Al parecer, ella tendría su propia consola y desde ahí sería capaz de hacer sentir mal a Riley y hacerla dudar de ella misma. Pero Alegría tomaría control de la consola, haciendo que Riley sintiera autocompasión y derrotando así a Shame. En este momento, Alegría comenzaría a brillar con los colores del arco iris. Sin embargo, al intentar incorporar en la trama, parecía un villano caricaturesco y que no amaba ni se preocupaba por Riley, solo quería verla fracasar. Al final, el personaje fue eliminado por varias razones. Era difícil de redimir. Su actitud hacía que la cinta fuera menos disfrutable. Consideraron que Shame no era una experiencia universal y Dasher Kapner, el psicólogo consultado por Pixar, señaló que técnicamente Shame ni siquiera es una emoción. Pero a pesar de descartar al personaje, este proceso de exploración ayudó a definir una regla muy importante. Todas las emociones de Riley, incluso las antagonistas, deben venir de un lugar de amor hacia ella. A lo largo del libro de arte, podemos ver páginas que contienen los storyboards de las secuencias más importantes de la película, cada una identificada con un nombre. Si analizamos cuidadosamente estas secuencias, nos daremos cuenta de que pertenecen a una versión anterior de la cinta. Al inicio, la historia es igual que la película final. Nuevas emociones llegan y las viejas son enviadas a la bóveda. Sin embargo, a partir de este punto, ambas versiones se separan. Objetivo cumplido. En esta secuencia, Ansiedad está preocupada por lo que las Firehawks le dijeron, probablemente relacionado a si se va a quedar en el equipo. Ansiedad está orgullosa y muestra la nueva isla de personalidad de Riley, que es Riley dentro de un fuerte de piedras. Las otras emociones ven esto y le preguntan a Tristeza qué sucede. Ella les informa que Ansiedad está creando un nuevo sentido de identidad, el cual tiene una forma de diamante. En eso, Vergüenza la descubre, pero la ayuda haciéndola pasar por un trabajador de construcción, ya que en esta versión de la historia hay varios trabajadores en el fondo. La siguiente secuencia es Afloat. Aquí, las emociones están navegando por el flujo de conciencia en un barco llamado Brain Fart. Aquí, los focos de las ideas se comportarían como peces y la capitana del Brain Fart se dedicaba a pescar malas ideas que después vendía en un mercado de ideas ubicado en Bahía Epifanía, una bahía con la silueta del perfil de Riley. Esta secuencia también servía para que las emociones pararan un poco, hablaran y conectaran al tener una plática de corazón. Después sigue la secuencia detrás de la mente. Aquí las emociones finalmente llegan a la parte trasera de la mente. Ahí está la alarma de la pubertad y encuentran el sentido de identidad, pero está roto. Tristeza está amarrada, pero Vergüenza discretamente la libera. Y en el mundo real, Riley está jugando el partido final. Choca con Grace, pero no se detiene. Tira la portería, pero falla. El clímax sería totalmente diferente. En la secuencia Entiende lo que está en juego, vemos que ya terminó el partido. La clase se fue al bosque a celebrar. Riley está preocupada de quedarse sola. Ni las Red Hawks ni sus antiguas amigas quieren juntarse con ella. De hecho, Grace tiene un papel en la nariz por el golpe que recibió. Ansiedad tiene miedo de que Riley se quede sola para siempre, y, por alguna razón, hay unos patines colgados hasta arriba de un árbol. Entonces, Ansiedad empuja a Riley a subir por ellos. El propósito de esta escena era que Ansiedad haría lo que fuera para ganar la amistad de Val, incluso si ponía en peligro a Riley. Y la última secuencia sería Rompiendo la presa. En vez del ataque de Ansiedad, Riley subiría por los patines. El cuartel termina destruido e inestable. Las emociones están agarradas de un gancho, están a punto de caer a su muerte. Ansiedad se aferra con un tubo y llega a la consola. En eso, Grace sube para hablar con Riley y convencerla de que baje. Alegría sigue en la parte trasera de la mente y habla con Ansiedad por walkie-talkie, convenciéndola de soltar a Riley. La presa de las memorias se rompe, liberando el río del flujo de conciencia que llega hasta el sistema de creencias. En eso, Ansiedad recapacita, deja la consola y salva al resto de las emociones. Al final, Riley y Grace bajan del árbol a salvo.
El equipo Riley también llegó a aportar un par de observaciones que terminaron cambiando algunas escenas de la cinta. La primera escena la sentían irrealista. Aquí, Riley estaría molesta e irritada y se desquitaba con su mamá. Las niñas saben que es normal enojarte con tus padres, pero les pareció irrealista que su mamá le diera permiso a Riley de hablarle con tanta falta de respeto. Y por otro lado, hubo una escena que era demasiado realista al punto de ser muy incómoda y vergonzosa para la audiencia. En esta, Riley hacía un extraño baile frente a sus amigas, dejándose en ridículo, y a las niñas del equipo de Riley les causó un nivel incalculable de cringe. Realmente están agradecidas porque eliminaran la escena. Originalmente, cuando la alarma de pubertad sonaba, iba a haber un gigantesco terremoto que rompería la mente de Riley. También veríamos que su mente se expandería. El mundo mental crecería de forma vertical, teniendo varios niveles para que visualmente se viera diferente al de la película anterior. También se había creado un nuevo lugar en la mente de Riley llamado Tierra de la Procrastinación, con su lema, siempre en construcción. Esta zona se encontraría cerca del Sarcabismo, y tal como su nombre lo indica, el equipo de construcción ha estado procrastinando trabajar en este sitio. Al final, la escena tuvo que ser cortada, pues alentaba el ritmo de la historia. Otro lugar descartado fue el Parque de Pubertad, un parque de diversiones con temática de pubertad. Ahí habían atracciones como mood swings, columpios de cambio de humor, una rueda de la fortuna llamada Rueda del Ciclo, un viaje en carrito por una casa embrujada de hormonas, habría casa de espejos de dismorfia corporal, una montaña rusa de altibajos emocionales y una atracción llamada el estirahuesos, que gira tan rápido que con la fuerza centrífuga te hace más alto. Algo que probablemente muchos desconozcan es el pequeño cuento para dormir que lanzó Pixar como parte de la mercancía de la cinta. Este se llama Ya duerman ansiedad. Ok, no se crean. Este se llama Ansiedad va a dormir. En este cuento, cada emoción se prepara para dormir, pero ansiedad despierta a todos. Ella está tan preocupada que no puede conciliar el sueño y está dando vueltas por todo el cuartel haciendo mucho ruido. Cada emoción intenta ayudar a Ansiedad a que se duerma, pero ninguna lo consigue. Finalmente, Alegría sugiere que se distraiga haciendo origami y gracias a esto, Ansiedad logra quedarse dormida. El libro de arte de la película se publicó un mes antes del estreno oficial de la cinta. Y aunque a lo largo del video hemos mencionado mucha de la información presentada en este libro, nos gustaría destacar algunos dibujos y detalles que se nos hicieron interesantes. Hay una ilustración de las emociones pasando por la pubertad. Vemos a Temor dando el estirón, Alegría perdiendo su brillo, Disgusto teniendo un grano, Tristeza sudando a chorros y Furia con bigote. Un dibujo muestra Ansiedad tan preocupada que se come a ella misma. En otro se hace bolita y hay uno donde la comparan con una zanahoria. Vemos a Envidia imitando a las otras emociones. Algunos dibujos del chip entre tristeza y vergüenza. Hay un sketch donde vemos a May de Turning Red en el sticker del celular de Riley. Vemos varios diseños descartados de Lance Lashblade. En todo se ve muy twink. Hay pósters de Se busca de las emociones. Y por último, hay algunas ideas de las emociones estando embotelladas. Por ejemplo, Tristeza llenaría el frasco con sus lágrimas hasta ahogar a las demás emociones, o Furia las liberaría con su fuego. Intensamente 2 tuvo una fenomenal recepción, rompiendo toda clase de récords en taquilla. Actualmente es la película más taquillera de Pixar y la cuarta película animada más taquillera en toda la historia, solo por debajo de Super Mario Bros., al cual probablemente supere en cualquier momento. Con esta cinta, el equipo detrás del filme espera ayudar a las personas a conectar mejor con sus emociones. Su objetivo es que al salir de la sala del cine, las familias hablen con sus hijos sobre sus emociones. La genialidad de Intensamente radica en su habilidad de explicar de forma sencilla y digerible conceptos tan complejos como las emociones, las creencias de uno mismo, cómo estos afectan en nuestro comportamiento y cómo aprender a gestionar sanamente nuestras emociones. Aún hay un curiosidad extra por haber visto el video hasta el final, pero antes dale like y suscríbete para que tu ansiedad esté relajada en su sillón masajeador. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitch, donde hacemos directos casi todos los días. Nos puedes encontrar como Alfreli227. Ahora sí, pasemos con el curiosidato extra. En la escena de la bóveda, cuando los guardias de seguridad quedan atrapados en la caja fuerte, en el sombrero de uno de ellos se puede leer "mi gorro". Esto es una referencia a un diálogo de la película anterior, donde precisamente ese mismo guardia y el otro discutían sobre quién era el dueño del gorro. Déjame ver. Oye, ¿tienes mi gorro o ese es tu gorro? Sí, es mi gorro. ¿Seguro? No sé, ¿dice algo por dentro? Sí, dice mi gorro. ¿Qué? ¿Dice mi gorro? Mi gorro, eso dice. Yo anoté eso en mi gorro. ¿De qué estás hablando? Tienes mi gorro, ¿sí? Ok, pero... Si les gustó este video, de este lado te recomendamos el Curiosidatos anterior sobre la Era de Hielo. Gracias por ver este video hasta el final, los queremos mucho, adiós.